Bien, bueno, muchas gracias Andrea, y muchas gracias a la Asociación Paraguaya de Carreteras, al Comité Nacional Paraguayo PIARC, a Cavialpa, a Capaco por esta oportunidad. También agradezco a Hugo Florentín y Fernando Paniagua, dos de las primeras personas que me contactaron para dar esta presentación, donde la intención es hablar sobre diseño de pavimento flexible desde el punto de vista de lo que se hace o lo que se ha hecho en Chile. El objetivo de la presentación, la verdad, no es hacer una descripción detallada de todo lo que es el diseño de pavimentos con la guía AASHTO, sino que presentar algunas características específicas de la metodología de diseño de pavimentos flexibles utilizadas actualmente en Chile, las cuales están publicadas en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Eso como para dejarlo claro a la audiencia. No sé si tengo la oportunidad de ver las preguntas que van a hacer las personas que están conectadas. Andrea. No, parece que la voy a ver solamente al final, entiendo. ¿Ah? Pero bueno, eso es un poco para que lo tengamos dentro del contexto de esta presentación. No es una presentación que abarca toda la metodología AASHTO 93, sino que incluye aspectos que yo creo que son los más relevantes e interesantes de la metodología que utilizamos en Chile, que está basada en la AASHTO 93 y que creo que puede ser diferenciadora y un aporte para los otros países de Latinoamérica, de Sudamérica. En esta presentación tengo 4 puntos, como ustedes pueden ver acá. Primero, una introducción general de los caminos, las carreteras en Chile y un poquito en el mundo, y el contexto sobre el cual nosotros estamos diseñando. Luego nos metemos ya en la metodología de diseño, con unos conceptos básicos de diseño que nos entrega el manual de carreteras. Posteriormente, la tercera parte, que es la más larga, más extensa de esta presentación, que son cómo caracterizamos los parámetros de diseño. Nuevamente seleccioné algunos solamente, no todos porque son demasiados, los más relevantes según mi opinión. Y finalmente las conclusiones de la presentación, desafíos y reflexiones. Partamos entonces con introducción y contexto. Primero me gustaría mostrarle estos números que son un poco impresionantes, creo yo, si vemos el porcentaje, o más bien dicho, la cantidad de caminos que hay en el mundo. Vamos desde lo más general a lo más particular. En el mundo hay del orden de 34 millones de kilómetros de caminos en general. Esto, para ponerlo un poco en tierra, es como si pudiéramos recorrer o dar 800 veces vueltas a la Tierra. Esa es la cantidad de kilómetros que hay de caminos en el mundo. Sin embargo, uno pensaría, bueno, la mayor parte de estos caminos son como los que utilizamos normalmente. La mayor parte de estos caminos son caminos simplemente de tierra, o cerca de la mitad. Un 48% no tiene ningún tipo de recubrimiento. No tienen grava, ni menos asfalto y menos hormigón. Y eso sí, la mayor parte de estos caminos, sobre el 85%, tienen bajo tránsito, es decir, menos de 1000 vehículos al día. ¿Qué es lo que pasa en nuestra región, en Latinoamérica? Bueno, en este gráfico mostramos este estudio en cuanto a porcentaje de caminos sin grava, sin asfalto, sin hormigón, es decir, caminos de tierra. Primero en el mundo, el mismo porcentaje que mostré anteriormente, comparado con distintas regiones del planeta. Y vemos que nuestra región, aunque este estudio es del 2012, tiene mucho trabajo por hacer, muchas tareas por delante. Somos la región que, junto con el África subsahariana, tiene la menor cantidad de kilómetros de caminos porcentualmente pavimentados. Estamos bastante lejos de la realidad, por ejemplo, como lo tiene Europa y Asia Central, donde solamente un poco más del 20% de los caminos son no pavimentados o entran dentro de esta categoría. Si nos vamos ya acercando un poquitito más al caso de Chile, tenemos que cerca de 80.000 kilómetros de caminos son los que administra el Ministerio de Obras Públicas, es decir, son los caminos públicos. En Chile, como probablemente saben, tenemos esta forma de nuestro país, ya es alargada, por lo tanto cruzamos diversas latitudes. En el norte tenemos un clima seco, uno de los desiertos más áridos del mundo. En la zona central, donde está Santiago, donde estoy ubicado actualmente, tenemos un clima moderado, con una precipitación del orden de 300, 400 milímetros anuales, lo cual está cambiando un poco por el tema del cambio climático. Cada vez tenemos menos lluvia en la zona central. Y en la zona sur tenemos una zona lluviosa, con del orden de 1 metro, 1500 milímetros de precipitación al año, un poquito menos en el extremo sur. En términos de caminos, tenemos del cerca de 62% de caminos no pavimentados, no revestidos.
Tenemos una solución intermedia, esto es un 13%, del orden de 10.000, 11.000 kilómetros de caminos, que llamamos que son soluciones básicas, es decir, no alcanzan el estándar de un camino pavimentado, pero tienen una superficie de rodadura adecuada para que los vehículos puedan transitar. Por ejemplo, ahí se muestra un camino básico en el norte de Chile, no tiene superficie de asfalto, pero es un camino estabilizado con un tipo de sal que ha dado excelentes resultados para esa zona del país. Ahí estábamos haciendo un estudio hace unos años atrás con un colega de Paraguay justamente. El resto de los caminos, el 25% de la red nacional es pavimentada, del orden de 19.000, un poco más, kilómetros. Y de esos kilómetros de camino pavimentado tenemos que la gran mayoría, o la mayoría, es de asfalto. El 21% de la total de la red aproximadamente corresponde a una capa estructural de asfalto. Esto es la red de caminos administrado por el MOP, que es la Secretaría de Gobierno a cargo de proyectar, planear, estudiar, reparar, conservar y otras actividades en la infraestructura pública de Chile, que no son solo caminos, también tenemos puentes, túneles, aeropuertos y aeródromos. Dentro del Ministerio de Obras Públicas tenemos distintas direcciones. Este diagrama muestra cómo está organizado el Ministerio de Obras Públicas y dentro de su organización tenemos obras hidráulicas, concesión, arquitectura, aeropuertos, obras portuarias y lo que nos convoca la Dirección de Vialidad. ¿Por qué llego a esto? ¿Por qué quería mostrar esta estructura? Porque dentro de la Dirección de Vialidad tenemos varias unidades, que son básicamente oficinas donde trabajan grupos de personas y hay equipamiento especializado, personal especializado. Y tenemos distintas unidades y una de ellas, una de las unidades de la Dirección de Vialidad es el Manual de Carreteras. El Manual de Carreteras actualmente tiene 9 volúmenes, se actualizó hace muy poco, yo diría que hace menos de un mes atrás, salió la última versión del Manual de Carreteras, versión 2021, y tenemos 9 volúmenes, y el que tiene relación con esta charla es el volumen 3, donde salen las instrucciones y criterios de diseño. No solamente, obviamente, hay pavimentos, hay diseño geométrico, sección transversal, intersecciones, enlaces, túneles, etc. Pero la parte 3.6 es donde nos cuenta el Manual de Carreteras la práctica chilena, lo que normalmente se sigue como un documento de aspecto normativo, que es el Manual de Carreteras. Entonces, a continuación, vamos a ver qué nos dice o qué cosas he seleccionado yo que nos dice la práctica chilena sobre el diseño de pavimentos flexibles. Vamos entonces por la segunda parte de la presentación, donde abordamos conceptos básicos de diseño. Algunos conceptos básicos de diseño. Primero que nada, el Manual de Carreteras de Chile nos dice, cito textual, diseñar consiste en determinar tipos y espesores de capas para llegar a los objetivos de un pavimento. En ese aspecto, uno podría hacer diseños con distintas metodologías o distintas aproximaciones. Parto primero hablando sobre la aproximación mecanicista, que a quienes tenemos la carrera o hemos estudiado ingeniería civil o carreras afines, nos resulta bastante cómodo. ¿Por qué? Porque es como analizar una estructura cualquiera. Por ejemplo, esta viga simplemente apoyada que ustedes ven acá, que está cargada con 2 fuerzas. Nos enseñaron probablemente en la universidad cómo dibujar los diagramas de corte, los diagramas de momento, y a partir de eso, mediante relaciones tensión-deformación, calcular cuáles son las deformaciones y tensiones que experimenta una viga. Si hiciéramos eso con un pavimento, bueno, también nos sentiríamos un tanto cómodos, creo yo. Es decir, si somos capaces de modelar la carga de rueda y podemos modelar cuáles son las tensiones o deformaciones que hay en un pavimento, es algo que estamos acostumbrados a hacer desde el punto de vista de la ingeniería. Eso es lo que hace la aproximación mecanicista. Se carga a través de un método numérico, como un método multicapas o un método de elementos finitos o de elementos discretos. Podemos ver, podemos analizar cuáles son tensiones y deformaciones. Incluso algunos métodos mecanicistas solamente con ecuaciones pueden predecir cómo falla un pavimento. Tenemos una segunda aproximación, que es la aproximación empírica, que aquí lo que se hace es, tal como dice el nombre, simplemente hacer experimentos, tal como fue el experimento de la AASHTO a fines de la década de los 50, con lo cual se basa, o a partir de ahí se basa la metodología AASHTO 93, donde se ensayaron distintas pistas de prueba, más de 600 secciones distintas,
se dio al tránsito y se fue observando cómo se deterioraba el pavimento, cómo iba perdiendo su serviciabilidad a partir del tránsito y el clima. Esa es la metodología que actualmente utilizamos principalmente en Chile, la metodología AASHTO 93 para capas de asfalto y también la metodología Morín-Todor para tratamientos superficiales. La diferencia, eso sí, es que no utilizamos la metodología AASHTO propiamente tal 100%, no seguimos 100% todas sus indicaciones, sino que se ha ido adaptando en el tiempo a la realidad chilena y además se han ido adoptando ciertos elementos de la aproximación mecanicista. Por eso puse acá AASHTO 93 MOP, más cargados a la parte empírica, pero algo de aproximación mecanicista se ha ido incorporando en el tiempo. ¿Qué más nos dice el Manual de Carreteras de Chile respecto al método de diseño de pavimentos? Primero, no dice que siempre hay que utilizar la metodología AASHTO 93 MOP, sino que en casos especiales no tradicionales se puede y de hecho se recomienda utilizar otros procedimientos de diseño. Por ejemplo, la metodología de Australia, de Sudáfrica, metodología de Estados Unidos. Por ejemplo, acá hay un programa de análisis estructural como el MEPATS y muchas otras metodologías más. No existe solamente una recomendación que es utilizar la AASHTO 93, sino que se pueden utilizar otras. También nos dice que el diseño depende en gran medida de la experiencia y conocimiento del diseñador o diseñadora y además esta persona tiene que conocer las limitaciones del método elegido, porque no es simplemente diseñar pavimentos, tomar una ecuación y sacar números. Hay que saber las limitaciones, entender bien también, y ese es el punto siguiente, cómo seleccionar los parámetros y qué parámetros introducir en las ecuaciones de manera correcta. Es decir, es importante tener profesionales capacitados que sepan, entiendan y tengan una visión amplia de la ingeniería vial al momento de diseñar. El manual además entrega una serie de conceptos y limitaciones que llama criterios, como una aproximación al buen diseño. Y a continuación se presentan algunos criterios que nos da el manual de carretera justamente para tener este buen diseño y justamente se enfatiza que no es simplemente llegar y aplicar ecuaciones de memoria. Primero nos dice cuáles son las limitaciones respecto a algunos parámetros que utilizamos. Por ejemplo, el módulo resiliente, que está en la ecuación de diseño AASHTO 93. La verdad es que probablemente la mayor parte de ustedes no realiza o no lleva a cabo ensayos de módulo resiliente triaxial al momento de diseñar un pavimento. Lo más probable es que estemos utilizando el ensayo CBR. Y lo que nos dice en el fondo la metodología es que hay que estar consciente de que cuando utilizamos estas correlaciones que son típicas, que metemos acá el CBR y obtenemos el módulo resiliente para utilizarlo en la ecuación AASHTO, la verdad hay que tomar estas correlaciones con precaución. ¿Por qué? Porque si pensamos cómo es el ensayo CBR, donde tenemos un suelo que está siendo penetrado por este pistón de 2 pulgadas a cierta velocidad, bueno, lo que estamos midiendo ahí es simplemente cuál es la tensión a que se aplica en el material cuando tiene ciertas penetraciones o ciertas deformaciones y comparamos esas tensiones con las tensiones estándar del CBR 100%. Muy distinto es eso al pensar cómo realmente se carga un pavimento y muy distinto es respecto al concepto de módulo resiliente. En el fondo, lo que hacemos cuando medimos módulo resiliente en laboratorio es tomar una muestra de suelo triaxial, le aplicamos una presión de confinamiento y luego aplicamos un desviador de tensiones múltiples veces de manera cíclica y vamos viendo una deformación permanente o plástica y una deformación elástica o resiliente. Y eso representa mejor lo que sucede en campo, representa mejor las cargas de tránsito en terreno. Entonces, para eso deberíamos tener un ensayo triaxial. Aún así, el ensayo triaxial es una simplificación de lo que sucede en terreno. En terreno, si analizamos un punto debajo del pavimento, y cuando analizamos ese punto en términos de tensiones, no solamente hay un cambio cíclico de tensiones, sino que también hay una rotación de las tensiones principales del suelo. Por lo tanto, una manera más representativa de medir las propiedades resilientes del suelo sería tener pistas instrumentadas o laboratorios a escala real. Es difícil y es costoso tener este tipo de equipamiento, pero las agencias e instituciones deben tener un equipamiento adecuado para estudiar cuáles son las limitaciones de las correlaciones que estamos utilizando. Eso es más importante quizás que la metodología en sí. Otro criterio que nos da el manual tiene que ver con el módulo de capas. Cuando diseñamos,
No basta o no es tan simple como poner cualquier capa encima de otra. Hay que reconocer que el módulo de una capa granular va a depender, o una capa no ligada, va a depender de las características que tenga la capa de abajo, la capa subyacente. De hecho, el manual recomienda, y esto no solamente es del Manual de Carreteras de Chile, sino que está documentado ampliamente en otras partes del mundo, que el aumento de módulo debe ser gradual. Tiene que ir en una relación subyacente. A medida que voy subiendo, no puedo aumentar o no debería aumentar el módulo en más de 4 veces. De esa manera voy conversando con las tensiones que aplican las cargas de tránsito y se evitan concentración de tensiones cuando tengo un cambio muy brusco en la rigidez. El manual también nos dice que hay que mejorar las subrasantes que, por lo menos para la metodología chilena, se consideran como débiles, que es un CBR menor a un 10%. Y esto se logra colocando capas de mejoramiento de espesor mínimo de 15 centímetros, y para calcular el efecto combinado de estas capas utilizamos la ecuación de módulo combinado que está también disponible. Y en caso de que aún así no fuera suficiente, se puede mejorar el suelo mediante la instalación de geotextiles. Por último, otro criterio que me pareció interesante para presentarlo en esta charla es la profundidad a la cual llegan las tensiones. En el momento en que, por ejemplo, tenemos un terraplén, si tenemos cargas de tránsito, estudios de deflectometría nos dicen que cuando ya tenemos un terraplén de una profundidad de 2 metros, las tensiones a esos 2 metros son muy pequeñas. Por lo tanto, cuando tengo un terraplén ya de sobre 2 metros, podríamos decir que las características de fundación del pavimento son las del terraplén y el terraplén empieza a independizar su comportamiento del suelo que está abajo. Esos son, aunque hay otros, los criterios que yo encontré más relevantes para mostrarlo acá en esta presentación. Con eso nos pasamos a la tercera parte de la presentación, que como dije anteriormente cuando estaba comenzando es la más larga, y es la caracterización de los parámetros de diseño que utilizamos en Chile. Y acá habían muchos parámetros que están o que son los que están en la ecuación AASHTO, y seleccioné los siguientes: el tránsito, los suelos, la confiabilidad y variabilidad, el coeficiente de drenaje y la verificación por capas. Para abordar cada uno de estos parámetros, primero que nada, vayámonos a la ecuación AASHTO, que es la que está acá. Aquí está mostrada tal cual como está presentada en el Manual de Carreteras de Chile. Está, por supuesto, también la de hormigón. Se me olvidó comentar que nosotros en Chile, en nuestro Manual de Carreteras, para el diseño de pavimentos de hormigón, utilizamos la metodología AASHTO, pero la 98. Pero esta es la ecuación AASHTO 93, la que está en el Manual de Carreteras de Chile. Tenemos ahí los ejes equivalentes, la confiabilidad o el factor de confiabilidad y la desviación estándar del error, el módulo resiliente de la subrasante, la serviciabilidad inicial y final. Y todo esto, toda esta ecuación, es lo que yo llamo la ecuación de demanda. ¿Por qué? Porque de esta ecuación se despeja finalmente el número estructural, este valor que está acá, este valor que está acá, y me da o obtengo en el fondo el número estructural de demanda, lo que yo tengo que cumplir en mi diseño. Y por otro lado tengo esta segunda ecuación. Nuevamente acá tengo un número estructural, pero este es el número estructural de diseño, o que yo lo llamo de oferta, en el sentido de que este es el número estructural que yo decido, porque yo decido los coeficientes estructurales, los espesores, los coeficientes de drenaje, y este número estructural de oferta o de diseño tiene que ser igual o superior que el número estructural de demanda. ¿Por qué tenemos estos términos subrayados? Porque son los que vamos a analizar a continuación. Partamos entonces por algunas peculiaridades que tenemos respecto al factor de eje equivalente, o respecto al tránsito más bien dicho. El método AASHTO 93 original posee una ecuación para convertir el factor de eje equivalente o convertir un vehículo a ejes equivalentes. Sin embargo, tiene una limitación, que requiere conocer el número estructural de antemano. Entonces es un poco contradictorio porque necesitamos el número estructural, o vamos a calcular un número estructural, y para el momento de calcular el tránsito nos pide el número estructural para estimar los ejes equivalentes. En este caso, el Manual de Carreteras recomienda simplificar este cálculo y considerar para todos los cálculos de ejes equivalentes un número estructural igual a 12 centímetros o 5 pulgadas. ¿Por qué? Porque
lo que concluye el manual es que de ese orden de espesor no hay mucha variación en el cálculo de ejes equivalentes, ¿no? Entonces, a través de la ecuación, si uno ingresa un número estructural de 5 pulgadas, va a tener la conversión y va a poder convertir el tránsito a distintos ejes equivalentes. Otro aspecto que me pareció interesante destacar es los límites legales en Chile, ¿no? Esto es muy importante, relevante para el buen comportamiento, para el cuidado de nuestra infraestructura. Hace mucho tiempo atrás no había tanto control de pesos en Chile y se detectó alguna vez, hace mucho tiempo digo, eso probablemente estoy casi seguro que ha cambiado, vehículos que un solo vehículo llevaba del orden de 100 ejes equivalentes, 100 ejes equivalentes. Imagínense el daño que hacía ese vehículo en particular. Bueno, los ejes o los pesos máximos por ejes están presentados en esta tabla que justamente es del manual de carreteras. Tenemos un eje simple, rueda simple, con peso máximo de 7 toneladas, eje simple, rueda doble, 11 toneladas, eje tándem, es decir, doble, rueda doble, 18, y eje trídem o triple con 25 toneladas. También tenemos acá una tolerancia en el caso de que se haga un control, también tienen cierta flexibilidad antes de pasar una multa a las autoridades del transporte. También existe un peso máximo para todo el vehículo, 45 toneladas. Respecto a los suelos, otro parámetro que me interesó destacar acá. Para hacer el estudio de suelos, lo que se recomienda en Chile es primero hacer una evaluación de la subrasante en caminos nuevos a través principalmente de calicatas, aunque esto puede estar complementado por otros ensayos. ¿Qué otros ensayos? Puede ser el cono de penetración dinámico, el deflectómetro de impacto liviano, el deflectómetro de impacto pesado si fuese necesario. El objetivo finalmente de hacer este estudio de suelos es asignar valores de diseño de subrasante, es decir, un módulo resiliente o un CBR, y también identificar sectores homogéneos de un camino, en este caso en términos de CBR o módulo resiliente para la subrasante, lo cual es requerido como dato de entrada para el diseño. Para hacer la tramificación existen distintas metodologías, lo que nos recomienda o que nos dice el manual de carreteras, ok, usted puede utilizar un criterio de ingeniería. ¿En qué consiste este criterio de ingeniería? Consiste en decir o seleccionar los distintos tramos siempre y cuando se cumpla una verificación estadística, que es que el coeficiente de variación sea menor a un 50%. Me explico con este gráfico. Si hacemos una prospección, un estudio de calicatas y vamos obteniendo los distintos valores de CBR a lo largo del proyecto, lo que tenemos que hacer, en este caso es un poco evidente el ejemplo que estoy mostrando, es identificar tramos que sean homogéneos, y para estar seguro de que son homogéneos tenemos que sacar dos parámetros estadísticos, la desviación estándar y el promedio. El cociente de esos dos valores es el coeficiente de variación. Si eso está dentro o es menor al 50%, se puede asignar o se puede decir que ese tramo es homogéneo. Podría ser este tramo que estoy señalando acá, por ejemplo. Una vez que ya defino el tramo homogéneo, se procede, y esto es lo que nos recomienda el manual, que lo encuentro bastante interesante, se procede a descartar los valores muy altos o muy bajos. ¿Qué significa muy alto o muy bajo? Que están por sobre el promedio más 2 desviaciones estándar, o bajo el promedio menos 2 desviaciones estándar. En el caso de los valores de CBR o módulo que estén sobre el promedio más 2 desviaciones estándar, esos valores se desechan del cálculo. En el caso de los valores inferiores, es decir, el promedio menos 2 desviaciones estándar, tengo que ir después a terreno, investigar por qué tenía valores de CBR o módulo tan bajo, y si esos eran correctos, tengo que mejorar esos puntos de forma tal de que no me quede una subrasante muy heterogénea. Tengo que elevar el CBR de los puntos bajos. Posteriormente desecho todos los puntos que están fuera de estas dos desviaciones estándar y con eso calculo un nuevo promedio, y ese va a ser, o debería ser, para pavimentos estructurales de asfalto, el valor de diseño de ese tramo homogéneo. Eso es para el caso cuando tengo capas estructurales de asfalto. Cuando tengo tratamientos superficiales y diseño con Morín Todor, en ese caso, por mayor seguridad, utilizo el percentil 80.
Es decir, en un tramo elijo un CBR de diseño o módulo resiliente de diseño de forma tal que el 80% de los valores en ese tramo está por sobre este módulo resiliente o CBR de diseño. Otro aspecto que me parece interesante destacar de la metodología que utilizamos en Chile es la confiabilidad y la variabilidad. Primero, recordar el concepto de confiabilidad. Para eso voy a utilizar este gráfico donde tenemos en el eje horizontal ejes equivalentes y en el eje vertical tenemos la serviciabilidad o PSI. Sabemos que en el asfalto, si tenemos un IRI de construcción, inmediatamente de construcción inferior a 1, vamos a partir con un PSI, una serviciabilidad del orden de 4.2. Posteriormente, a medida que empieza a pasar el tránsito, esa serviciabilidad va a ir bajando. Y diseñamos nosotros para este número de ejes equivalentes esperado. Por ejemplo, 10 millones de ejes equivalentes. Ahora, los ingenieros, y por efecto de la variabilidad que nos enfrentamos día a día, nunca diseñamos exactamente para un parámetro de banda, sino que tomamos cierta seguridad. Es decir, no diseñamos para el eje equivalente esperado, a menos que adoptemos una confiabilidad muy baja, sino que diseñamos para un eje equivalente de diseño, porque queremos tomar cierto factor de seguridad. Entonces, esta curva punteada en gris sería la pérdida de serviciabilidad o la serviciabilidad para los ejes equivalentes esperados, pero nosotros vamos a diseñar con cierta seguridad una estructura más grande que va a tener esta pérdida de serviciabilidad en el tiempo. Sin embargo, este eje equivalente esperado y este eje equivalente de diseño no son parámetros determinísticos. No es que acá efectivamente con 100% de confiabilidad vamos a tener 10 millones de ejes equivalentes y este eje equivalente de diseño va a durar 20 millones de ejes equivalentes, por decir un ejemplo, sino que vamos a tener variabilidad. El tránsito no va a ser 10 millones de ejes equivalentes, sino que va a ser un poco más, un poco menos, y en el fondo es una variable aleatoria, es una variable en el fondo que se distribuye con una distribución de probabilidad, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los ejes equivalentes de diseño. Los materiales que yo utilizo en la construcción no tienen una propiedad determinística, es probabilística. No siempre voy a tener un CBR 80, voy a tener 82, 78, 85, 75 y por lo tanto también voy a tener variabilidad. La combinación de todas las variabilidades en la metodología AASHTO se representa a través de este coeficiente S sub 0, que es la estimación de todas las varianzas combinadas. Y la confiabilidad va a ser la probabilidad en el fondo de que el eje o los ejes equivalentes de diseño sean mayores que los ejes equivalentes esperados. Ese es el parámetro ZR que está asociado a una distribución normal de media 0 y deviación estándar 1. Ese es el parámetro ZR que vemos en estadística. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo se relaciona o qué variables inciden en los coeficientes ZR y S sub 0 que tiene el manual de carreteras? Bueno, el ZR está presentado acá y el S0 también. Esta es una tabla que está en el manual de carreteras de Chile. Y primero veamos cuál es la variable que tenemos acá. Tenemos ejes equivalentes solicitantes, desde menos de 5 millones hasta 90 millones. Veamos la confiabilidad. Vemos que a medida que tenemos mayor tránsito, mayor cantidad de ejes equivalentes, tenemos una mayor confiabilidad. Y tenemos asociado a esa confiabilidad un mayor o menor, si que consideramos el signo negativo que tenemos ahí, valor ZR. Eso quiere decir entonces que a mayor cantidad de ejes equivalentes asignamos mayor confiabilidad. Y la variabilidad o distribución estándar combinada de los errores es función de dos cosas. Primero, del tránsito. Si se fijan, a medida que tenemos mayor cantidad de ejes equivalentes, nuestro valor de S sub 0, que son los que están acá, va disminuyendo. Asignamos una menor variabilidad de 0.45 a 0.4, por dar un ejemplo, o 0.5 a 0.46. Y lo que dice la práctica nacional es que a medida, o el otro factor que es muy importante y que afecta la variabilidad, es cómo varían los suelos de subrasante. Recuerden que hace unas láminas atrás dije que había que verificar el coeficiente de variación de un tramo homogéneo. Bueno, ese coeficiente de variación
es también o influye también en este valor S sub 0. Si tenemos un coeficiente de variación de, digamos, 30%, voy a utilizar esta columna que está acá. Asociado a este tema de confiabilidad y variabilidad, tenemos este factor de confiabilidad que se va a utilizar más adelante para la verificación por capas. Este factor de confiabilidad es simplemente la división, si aplicáramos logaritmo, entre el logaritmo de eje equivalente de diseño y el logaritmo de los ejes equivalentes esperados, y es un factor FR que aparece acá. Lo vamos a ver y revisitar más adelante. No es nada nuevo, simplemente es trabajar un poco esta ecuación y llegar a ese logaritmo que tenemos ahí, que es la multiplicación finalmente entre el ZR y el S sub 0. Otro aspecto que me pareció interesante destacar, que tiene que ver con cómo adaptamos los climas de la metodología AASHTO 93 a Chile, es o son los coeficientes de drenaje. La metodología AASHTO, recordemos, fue desarrollado en el estado de Illinois, cerca de una localidad que se llama Ottawa, y se aplicaron no más de 10 millones de ejes equivalentes. Es una zona donde hace bastante calor en el verano, pero más de 25 grados, y en el invierno hace mucho frío con temperaturas bajo cero. Hay penetración de la helada. Hay una precipitación del orden de 700 milímetros al año. O sea, son condiciones que son bastante distintas a la mayor parte de los países de Latinoamérica. Entonces, evidentemente era necesario hacer una adecuación de los coeficientes de drenaje, de cómo el clima afecta en términos de agua a los pavimentos para el caso chileno. Primero, había que recordar qué es la calidad del drenaje, que es lo que nos entrega o lo que nos pregunta un poco la metodología AASHTO. La calidad del drenaje según AASHTO es si tuviéramos el conjunto base-subbase lleno de agua, sería el tiempo, digamos, que se demoraría en drenar dicha agua, hasta un 50% del volumen. Es decir, que el nivel freático pase desde acá arriba hasta la mitad del conjunto base-subbase. Eso va a depender, esa velocidad de drenaje va a depender de varios factores. Va a depender del ancho que tenga nuestra calzada, de la berma, de la pendiente transversal, del coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica que tengan los suelos, etc. Y por supuesto también va a depender de la región donde estamos analizando nuestro pavimento. El manual de carreteras hizo un estudio y mediante modelos hidráulicos finalmente llegó a esta tabla que tenemos acá. Para llegar a esta tabla, como digo, hubo simulaciones, hubo estudio de precipitación en distintas zonas del país y finalmente se llegó a esta tabla donde tenemos los distintos coeficientes de drenaje que intervienen en el diseño del pavimento. Para leer esta tabla, que tiene los coeficientes de drenaje, tenemos acá las distintas regiones. Para ponerlo en contexto, más o menos por ahí está la cuarta región, a unos 500 kilómetros al norte de Chile está La Serena, su capital. Ahí está la décima región, duodécima región en el extremo sur. Y lo que se hizo fue ir discretizando distintas situaciones. Por ejemplo, vámonos a la décima región donde llueve bastante. Entonces se discretizó el caso de precipitación mayor a 1500 milímetros o menor a 1500 milímetros. Y después intervienen todo lo que son los materiales. Si tenemos una base permeables, bueno, se puede asignar esta columna, el coeficiente de drenaje. Después, si tenemos un conjunto base-subbase con menos de 10% de finos o más de 10% de finos, o si tenemos una subrasante granular o una subrasante con finos, de acuerdo a la nomenclatura de la metodología AASHTO de clasificación de suelos, 35% de finos. Entonces ahí podemos elegir cuál es el coeficiente de drenaje más adecuado. Y hubo bastante estudio y análisis para llegar a esta tabla. En la zona norte, salvo en la zona cordillerana, dado que llueve muy poco, se recomienda un coeficiente de drenaje de 1,4. Por último, y para ir terminando la parte de los parámetros, viene un tema que es siempre un tanto controversial, diría yo, que es la verificación por capas. Bueno, en Chile no utilizamos la verificación por capas que trae la metodología AASHTO 93 propiamente tal.
Ahí sí que tenemos una modificación importante, pero sí se hace verificación por capas. Lo que hace la metodología AASHTO chilena o AASHTO MOP Chile es establecer o calcular un número estructural mínimo de asfalto. En eso, bueno, no hay mucha diferencia, pero esto viene de un análisis mecanicista que se hizo alguna vez en el momento en que se desarrolló esta metodología. El número estructural entonces de las capas de asfalto que tienen que cumplir las capas de asfalto depende de un factor climático, que es la temperatura media anual ponderada del aire, conocida como TMAPA, los ejes equivalentes y el módulo resiliente de la subrasante. Bueno, eje equivalente lo conocemos, módulo resiliente de la subrasante lo conocemos, acá lo nuevo es el TMAPA. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula a partir de la temperatura media mensual del aire, que tiene otra sigla larga que es el TMMA, temperatura media mensual del aire. ¿De dónde se obtienen esas temperaturas medias mensuales del aire? Bueno, de estaciones meteorológicas. Por eso es importante contar con cierta institucionalidad, ciertas mediciones de campo, de gente que se esté preocupando de tener toda esta infraestructura técnica para ir midiendo, por ejemplo, temperaturas, precipitaciones, etc. El TMMA, en el fondo lo vamos registrando acá. Supongamos que esta fue una estación que estaba en el norte de Chile, ¿no? Entonces el TMMA es un dato que tengo de estaciones meteorológicas. Entonces ahí tengo enero 28, febrero 26, junio, julio, los meses más fríos acá, 8, 8, etc. Voy utilizando esta fórmula que tiene un factor acá que es el factor de ponderación. Ese factor de ponderación lo voy despejando de la ecuación y lo voy obteniendo para cada mes. Sumo todo esto, saco el promedio, ese promedio 0,9 lo pongo de nuevo en esta ecuación y de esa forma tengo el TMAPA, la temperatura media anual ponderada del aire. ¿Por qué he enfatizado un poquitito en esta temperatura? Porque finalmente el manual de carreteras me da una serie de gráficos que voy a mostrar a continuación, uno solamente, que dependen de esta temperatura. Acá tengo por ejemplo 19,5 grados. Este es el gráfico que me da el manual de carreteras para una temperatura de 19 grados. Y de esta forma es como yo calculo la cantidad de ejes, el número estructural del asfalto, lo que yo requiero. Vemos que acá tenemos ejes equivalentes, acá tenemos el número estructural del asfalto, y ahí tenemos distintas líneas que corresponden al módulo resiliente de la subrasante. Entonces el ejemplo que tenemos acá es si tuviéramos un diseño de 20 millones de ejes equivalentes, subo acá, si tuviera una subrasante de 80 megapascales, estamos hablando ahí de algo de un poco más de CBR 10%. Bueno, para ese caso necesitaría entonces un número estructural de 6.3 centímetros aproximadamente. Eso está en milímetros por si acaso. Hay que tener una consideración, sí, y es que estos gráficos fueron desarrollados para una confiabilidad de 50%, es decir, un ZR igual a 0. Por lo tanto, si yo adopto cierta confiabilidad en mi diseño, tengo que mayorar esta carga. Si eligiera una confiabilidad de 50%, bueno, podría utilizar directamente los 20 millones, pero si tengo una confiabilidad de un 70%, ahí utilizando ese factor FR que le mencioné cuando hablamos sobre confiabilidad y variabilidad, habría que mayorar la cantidad de ejes equivalentes y verificar el diseño. Bueno, esos eran, en términos bien generales, los parámetros que yo quería destacar en esta presentación desde el punto de vista de los primeros conceptos básicos de diseño que vimos en el punto 2 y en el punto 3, la caracterización de parámetros de diseño. Con eso pasamos al cierre de la presentación, conclusiones y desafíos. Y quería hacer primero una reflexión sobre las metodologías de diseño que seguimos utilizando en nuestros países. Quizás un tanto injusta este gráfico, pero ni tanto, en el sentido de que en la evolución de los métodos de diseño en nuestros países en general no ha evolucionado demasiado. Seguimos más o menos utilizando, con ciertas modificaciones por supuesto, la metodología que se desarrolló en otra parte del mundo, con clima, tránsito, suelo bien específicos, ahí por los años 50-60, con ciertas mejoras por cierto,
pero es básicamente la metodología que se sigue utilizando. Incluso ya desde el año 93 ya han pasado ya prácticamente 3 décadas, ¿no? Y seguimos utilizando fundamental lo mismo con ciertas adecuaciones, etc. Entonces da para reflexionar cómo la ingeniería vial nos comparamos con otras áreas de la ingeniería. Y si pensamos también cómo han evolucionado tecnologías como algo simple como el teléfono, desde el año 60 hasta el año 2018 puse ahí, cuando empezaron a salir los primeros, o quizás hace un tiempo antes que el 2018, los primeros smartphones, y no sabemos muy bien cómo esto va a evolucionar en el tiempo. Quizás tengamos dentro de unos años este tipo de teléfonos que son totalmente flexibles y que podemos guardar como una tarjeta. Entonces, es para reflexionar qué tenemos que hacer para evolucionar y para que nuestra área de ingeniería evolucione y podamos diseñar y dar un servicio a la comunidad cada vez más importante. Como conclusiones de la presentación, primero, Chile adoptó mayormente la metodología AASHTO 93 para el diseño de pavimento flexible, el método no 100% AASHTO 93, sino que toma ciertos aspectos mecanicistas y también ciertas adaptaciones locales, lo cual creo que es muy positivo y hay gente que se ha preocupado en hacer eso. También la metodología debe aplicarse con conocimientos de ingeniería y se debe conocer sus limitaciones, no simplemente llegar y aplicar cualquier metodología, sino que se deben conocer sus limitaciones. Todas las metodologías, no importa cuál, tienen limitaciones. Y de ser necesario, el manual de hecho recomienda complementar la metodología AASHTO 93 Chile con otras metodologías, ¿no? Reconoce sus limitaciones justamente. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Bueno, independiente del método de diseño que utilicemos, ¿no? Tenemos que abordar distintos aspectos, creo yo, para mejorar el diseño de obras viales y de pavimentos. Primero, capacitación, ¿no? Tenemos que tener profesionales con un conocimiento amplio de ingeniería vial, de materiales, de pavimento, para aplicar metodologías de manera correcta. De esa manera vamos a evitar utilizar los métodos de una manera riesgosa o una manera en que finalmente se traduzca en un mal diseño o un diseño que no es óptimo. Segundo, la institucionalidad. Gran parte de los datos que se han presentado o que están contenidos en el manual de carretera vienen de agencias e instituciones, no solamente de Chile, sino que de otras partes del mundo. Por lo tanto, creo yo que es importante tener ministerios, agencias de transporte, como ustedes quieran llamar, pero que en el fondo canalicen el desarrollo e inquietudes de la ingeniería vial y hagan publicaciones e investigaciones que vayan mejorando el conocimiento en el área. Y por último, creo que es importante la investigación, y en ese aspecto deben existir universidades que estén implementando, desarrollando investigación de alto nivel científico y ojalá del mayor impacto posible para el país, que sea útil para nuestros países. Y bueno, si además esta investigación influye en otros países, bienvenido sea, pero el foco de la investigación tiene que ser justamente solucionar aspectos que tengan nuestros países para hacerlos más competitivos y para darle una mejor solución para quien trabajamos, que son los usuarios. Bien, con esa reflexión, con esos desafíos y cierro la presentación y muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o comentario, bienvenido sea. Muchas gracias, ingeniero Álvaro González, por su brillante presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Quiero saludar a los moderadores que están presentes para esta sección, el ingeniero José Segovia y el ingeniero Fernando Paniagua. Muy buenas tardes. Si podemos iniciar con las preguntas y respuestas, por favor, de la audiencia. No sé si es que ya tienen las preguntas. Está muteado, Fernando. Fernando. Tenemos algunas, disculpen. Gracias Álvaro. Voy con la primera. Y la pregunta, Nicolás Corte.
Si bien el método del MOB realiza una verificación por capa, solo de las capas negras, ¿cuál es el método de diseño que verifica el desempeño estructural de las capas inferiores, base o subbase? Es la primera pregunta. Ok, ahí lo hacemos a través de la metodología ASTO, a través de la serviciabilidad. Es decir, no se verifica específicamente el comportamiento de las otras capas, ¿no? Sino que se aborda el desempeño general del pavimento a través de esta serviciabilidad, que depende, paradójicamente, fundamentalmente de la rugosidad o del parámetro IRI que tiene el pavimento. Si uno quisiera verificar el comportamiento ya específico de las capas granulares, yo recomendaría utilizar una metodología mecanicista, donde ya podemos hacer análisis específicos de cada una de las capas. Nicolás también pregunta, la ecuación inicial del diseño considera un sistema multicapa o bicapa, con tal de obtener el número estructural global correspondiente al diseño. Una pregunta. Es decir, por definición, tenemos que en esta metodología de pavimentos flexibles estamos ante un sistema multicapas. ¿No? No entiendo totalmente la pregunta, pero en el fondo finalmente se evalúa en términos de la serviciabilidad el comportamiento general de todo este sistema multicapas. No sé, Fernando, si entendí bien o puede leerla de nuevo. No, en realidad no está bien. Entiendo que se refiere al diseño ASTO. Pero aprovechando, Álvaro, vos conocés nuestro medio, estuviste acá en la academia también, varios ingenieros ya grandes y chicos pasaron también por tu enseñanza. ¿Entendés? Creo que parte de nuestros materiales, quizás no el Chaco, pero ¿qué nos podés recomendar atendiendo la experiencia de la academia y del MOB de Chile respecto a cómo abordar los dimensionamientos de estructura? Yo creo que bueno, se tiene bastante experiencia con la metodología ASTO. Por lo tanto, para todo lo que es metodología tradicional, por un tiempo por lo menos, me parece correcto seguir utilizando la metodología ASTO 93, pero en el fondo ir intentando adaptar esta metodología a la realidad que tengan ustedes, o puede ser Paraguay, puede ser otro país. Creo que la experiencia acumulada es sumamente valiosa, ¿ya? Y por eso a muchos países y estados de Estados Unidos les ha costado pasarse de estas metodologías empíricas a metodologías empírico-mecanicistas. Pero habiendo dicho eso, creo que sería muy bueno complementar estas metodologías tradicionales empíricas con metodologías mecanicistas, de a poco, de forma tal de ir modelando situaciones particulares y a veces no tan particulares que tienen nuestros países y con materiales que son nuevos y que definitivamente la metodología ASTO 93 no los tiene. Tal es el caso de los materiales reciclados, por ejemplo, de ciertos materiales cementados y otro tipo de materiales que van a seguir surgiendo a medida que avance la tecnología. Entonces yo recomendaría entonces continuar con la metodología ASTO 93 para el dimensionamiento e ir incorporando términos mecanicistas y en paralelo además ir haciendo verificaciones con una metodología mecanicista. No hay que desarrollar todo desde cero. Yo tomaría una metodología mecanicista o empírico-mecanicista que ya existe y a partir de eso empezaría a calibrar con los materiales que tenga cada país respectivamente, por ejemplo, en el caso de Paraguay. José, ¿tenía alguna pregunta? Yo tengo algunas más para Álvaro. No sé cómo vamos con el tiempo, creo que bien. Vi que el MOB en sus distintas versiones del manual fue adaptando las tablas para el diseño. Sobre todo me pareció interesante la que mostraste de drenaje. ¿Cuánto tiempo le llevó a adaptar esas tablas? Sería la pregunta.
Sí, esas tablas em, vienen de un estudio que se hizo ahí por los años 90, ¿ah? En una comisión que se formó en la Cámara Chilena de la Construcción, donde quizás, bueno, en ese momento no había entrado ni a la universidad, yo creo, fue antes del año 95, ¿ya? Pero en el fondo se sentaron distintas partes, consultores, gente del MOB, contratistas, etcétera, y dijeron, a ver, acá tenemos una metodología AASHTO 93, perfecto, tenemos ahí el manual de Estados Unidos, pero hay ciertos parámetros que acá no nos cuadran, ¿eh? O que por lo menos no son aplicables claramente a la realidad chilena. Entonces se fueron abordando distintos aspectos de confiabilidad, el coeficiente de transferencia de carga J para el caso de los pavimentos rígidos, y se abordó también el tema de los coeficientes de drenaje. Tengo la impresión, de acuerdo a los documentos que he leído, no me consta, pero que eso debe haber demorado un par de años, no más de 2 años, 1 año y medio, básicamente en desarrollar ese tipo de tablas. ¿Por qué? Porque viene de estudios hidrológicos, de precipitaciones, de modelamiento, de cómo fluye la lluvia, digamos, o la humedad dentro de un material granular. Digamos, fue un estudio principalmente teórico, ¿ya? Pero que finalmente con que se llegó a resultados que creo yo son bastante razonables al final. ¿Ya? Pero estamos hablando de ese orden de tiempo, 1 o 2 años, no más que eso. Correcto. Un poco en honor al tiempo, voy a una última pregunta y quizás la pregunta la hagamos también más adelante. ¿Cuál es la tendencia hoy en Chile? ¿Flexible, rígido? Eh, ¿Hay una buena discusión sobre eso? Hay una tendencia todavía que sigue la estadística, en el sentido de que son pavimentos flexibles los que más se construyen, pero han entrado fuertemente gracias a esta tecnología de geometría optimizada de losas, ¿no? De diseño, digamos, que en el fondo se optimiza la geometría del pavimento de hormigón mediante losas de tamaño reducido, y hay un número importante de proyectos, no tengo los números la verdad, pero solamente escuchando la cantidad de proyectos que se están construyendo con esa tecnología, ¿no? Que en el fondo se reduce el espesor de la losa de hormigón, producto de que se optimiza el tamaño de la losa, y está siendo bastante más competitivo en términos de costo inicial el pavimento de hormigón versus el pavimento de asfalto. Pero sigue siendo el asfalto el material que más se utiliza aún. Muy bien, José, ¿tenés alguna pregunta para Álvaro? Sí, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo andás? Gracias por tu experiencia y por compartir con nosotros. Antes que nada, un gusto verte, aunque sea de forma virtual. Una pregunta, Álvaro, ¿cómo están considerando en Chile las concesiones, el dimensionamiento en el tiempo de su estructura, especialmente de las capas superiores, ¿verdad? Lo toman en el tiempo de diseño, en cuántos años, cómo van haciendo los refuerzos, porque para el caso de las concesiones va mucho de la mano con la inversión y el retorno. Si tenés alguna experiencia de cómo hacen el diseño para estos casos. O sea, cuando son concesiones, se diseña mediante las metodologías que están en el manual, o sea, las que tú pudiste ver en la presentación, ¿no? Básicamente metodología AASHTO 93 modificada. Pero a las concesiones se les exige principalmente condición funcional, ¿no? Y en ese aspecto la primera prioridad de la concesionaria va a ser no tener baches abiertos, tener menos de un cierto porcentaje, por ejemplo 10% de grieta, tener el índice de fricción dentro de los márgenes adecuados. Por lo tanto, yo te diría que el problema o la principal preocupación de la concesionaria tiene que ver mucho más con la condición funcional. Y cuando tienen que recurrir a un refuerzo, verifican con AASHTO y también modelan los refuerzos estructurales mediante principalmente o exclusivamente, diría yo, con la metodología del HDM4. Ya, perfecto. O sea, a partir del HM va ligado mucho Sí. al flujo de caja, los refuerzos y el método en que van aplicando. Sí. Ya, gracias.
Álvaro, última pregunta. Si tuvieses que decir las tres principales fallas en pavimentos flexibles de Chile, y ojalá que sus causas, ¿cuáles serían? Uf, es No hace falta que difícil. sea concesión, ¿eh? No, yo diría que el agrietamiento es la falla más importante. Envejecimiento natural. ¿Mm? Em, yo no diría que salvo en zonas puntuales, digamos, agüellamiento se observe mucho. Em, creo yo que si de pronto hemos estado siendo un poco no muy conservadores aplicando diseños, aplicando esta metodología ASHTO, y eso ha significado que algunos proyectos hayan durado menos de lo esperado. Um, si se fijan, si hacen un recorrido de nuevo por la presentación, en la mayor parte de las tablas, gráficos, son rangos. Y lo que ha pasado, que tiende a suceder, es que siempre se toma el mínimo de cada rango, y mínimo, 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 y como que ha pasado que uno se empieza a comer, por así decir, o a jugar con el factor de seguridad general, y eso ha hecho que algunos proyectos duren menos de lo esperado. Entonces yo diría que, si bien por eso también le di tanta importancia al tema de capacitación al momento de elegir los parámetros de diseño, ¿no? Entonces yo diría que por ahí puede ir más el tema de cuáles son las fallas más importantes. Quizá una desde el punto de vista físico de lo que sucede en campo, y otra desde el punto de vista de la metodología de diseño. Yo creo que nos hace falta indudablemente más investigación aplicada. Yo echo de menos que en Chile hubiera como un instituto como existe en otras partes del mundo, donde yo tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo en Australia, que haga todo este proceso investigativo. Lo hacen con mucho esfuerzo y bastante bien, muy bien, el Ministerio de Obras Públicas, pero el MOP de Chile, como en todas partes del mundo, tiene otras funciones que son súper relevantes para el país. Entonces sería bueno tener como una institución un poquito más separada del Ministerio de Obras Públicas y que se dedique a hacer esta investigación y transferencia tecnológica de forma eficiente, como el caso de ARRB en Australia, de BAST en Alemania, de agencias que hay en Bélgica, en Francia, etc. Eso creo también que es relevante e importante para el desarrollo de nuestros países. Muy bien. La verdad que en Brasil hoy ayer el profesor Leomar nos estaba explicando el método Medina, están tendiendo a eso. Entiendo que en Chile todavía eso no está en desarrollo, ¿verdad? Medina me refiero al método de dimensionamiento nacional. No está en desarrollo, y me aventuraría a decir que es mejor tomar una metodología existente y adaptarla, ¿no? Quizás para el caso de Brasil, que es una economía tan grande, con tantos caminos, con tanto estado, se puede justificar, ¿no? Pero para el caso de países más pequeños como el nuestro, como los nuestros, Paraguay, Chile, yo creo que es mejor tomar una metodología existente de algún país que tenga características similares e ir adaptando, estudiando muy bien, ir haciendo mucho trabajo experimental, observación, adaptación, en vez de partir de cero. La ventaja es que hoy en día hay tanta información publicada y disponible y tanta colaboración que es fácil de hacer con otros países, que creo que eso puede ahorrar mucho tiempo y recursos también.